ejemplo lo que pasó en el Chaco, esta niña de 13 años que fue encontrada muerta con indicios de abuso. Ya hay una persona detenida y es un hombre precisamente, pero tan fuerte la imagen de cómo se la encontró y se presume lo del abuso porque justamente no tenía sus prendas de la parte de abajo. Y va a contarnos un poco más acerca del avance de la investigación el fiscal Lucrecio Cabrera, que nos atendió en este horario para darnos más detalles. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, fiscal. Queremos un poco ahondar en detalles referente a lo que se tiene hasta ahora acerca de la muerte de esta niña. Y bueno, en este momento hay que tener en cuenta que es una causa difícil porque se encontró en un lugar en donde no había cámaras, no hay testigos presenciales. La niña se manejaba con mucha independencia a pesar de su corta edad y salía de su casa y retornaba según su papá 2 o 3 días después. Entonces, por esa razón es que era costumbre, ni siquiera se hizo la denuncia de desaparición, ¿verdad? No se hizo la búsqueda y localización a tiempo. Y ya el cuerpo estaba en estado muy deteriorado, ¿verdad? Seguramente por el lugar donde se encontró, porque estaba en la vía, digamos, en un lugar libre, a la intemperie, era época lluviosa acá por el Chaco. Y es un caso difícil. En este momento tenemos a una persona imputada. Hay que tener en cuenta Oscar Ramón Martínez. Es un muchacho de 29 años de edad, proveniente de la zona de Horqueta, y que supuestamente, según una de las niñas que declaró la fiscalía, en realidad 3 declararon, pero una es la que más le señala a él como el responsable de que estaba actuando de novio esa noche en un local de baile, digamos. Y que en un momento determinado, aproximadamente a las 12 de la noche, le alzó en sus brazos a la niña y le llevó hacia la zona donde luego se encontró el cuerpo. Y en base a esa información hicimos inclusive allanamiento para buscar más datos. No colectamos nada, pero sí tenemos los teléfonos que todavía tengo que pedir una pericia de 4 teléfonos. Y seguimos en la investigación, pero de todas maneras yo necesitaba, con esa información que me dio la niña, poner a disposición a esta persona del juzgado, ¿verdad? Para que no se fugue, ya que hay fuertes presunciones de que él habría intervenido o participado en el homicidio de esta niña. Hay que tener en cuenta que esta niña era de la comunidad indígena Nibaclé, un estado de alta vulnerabilidad, fiscal, y que lastimosamente terminó la forma como terminó. La causa de muerte de la niña. Bueno, respecto a la causa de muerte, hicimos una autopsia, no salió todavía, no tenemos resultados definitivos. Hay que tener en cuenta que ese trabajo incluye varios profesionales y los resultados tardan en venir. No puedo decir que no se va a determinar posteriormente, pero ahora mismo no tenemos la causa de muerte. O sea, que heridas visibles, que podamos decir de manera preliminar, no tenía. Hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, de que el estado de descomposición también influye bastante. Porque fácilmente puede quedar rastro, el cuerpo puede tener cualquier tipo de heridas inclusive, ¿verdad? Pero eso no significa que después no se pueda determinar, pero es mucho más difícil encontrar la causa de muerte en un cuerpo en estado grave de descomposición. ¿El imputado ya ha colaborado con la justicia brindando algunos datos? No. Niega rotundamente conocer a la niña y niega rotundamente su participación. ¿No se pudo constatar abuso fiscal o también están a la espera del resultado de esa inspección? También estamos esperando el resultado, no tenemos esa información. Pudo haber pasado varias cosas porque en ese lugar se estaba tomando bebidas alcohólicas, según se refiere, ¿verdad? Refieren a estas niñas,
Yo presumo de que también hay drogas de por medio. Y es posible que la niña haya muerto de una sobredosis. Fiscal, con respecto a las niñas que estabas mencionando, ¿son también de la comunidad o son niñas que estaban compartiendo con este imputado y también la fallecida? Todas son niñas de la misma comunidad y que estaban en el mismo lugar. Ahora, solamente un testimonio tenés, fiscal, de que te confirma de que vieron a esta niña en compañía de este hombre hoy imputado. No, las tres niñas le ubican en el salón bailable a este muchacho y a la niña esa noche del sábado. Y sostienen que existió un vínculo entre ambos. Dice que ellos creían que era su chico y la palabra que usaron porque estaba bailando con él exclusivamente, ¿verdad? Luego, ellos se retiraron y la niña se quedó en compañía de este muchacho. Ahora las tres tienen la misma versión, no es que se interponen una tras otra, dicen lo mismo. De ubicarla en el lugar, en el tiempo sí coinciden las tres, pero en los detalles una es la que afirmó de que efectivamente le conocía ya con anterioridad a este muchacho, porque lo solía ver que trabaja en una gomería y que a la noche, aproximadamente a las 12 de la noche más o menos, lo llevó hacia el fondo, como dijo, ¿verdad? ¿Este joven tiene antecedentes, fiscal? Esa es otra cuestión difícil porque es una persona con 29 años de edad que no tiene documentos, no tiene cédula de identidad y se hizo el sistema AFI, no se encontró datos sobre él. Ya, o sea que él también sería integrante de la comunidad, fiscal. No, él no es indígena. No es indígena. ¿De Orqueta? No, de Orqueta. Bueno, importante, se entiende las limitaciones dentro de la investigación, fiscal, porque siempre, ¿verdad?, viene bien para la investigación lo que tiene que ver con elementos como, por ejemplo, imágenes, circuitos cerrados, pero en este caso, atendiendo justamente al lugar donde se dio, es improbable. Ahora, los testimonios son fundamentales, fiscal. Las tres sostienen que efectivamente estaban allí juntos, en ese lugar, y la vieron a ella por última vez en compañía de este hombre. Una es la que confirma esa información, inclusive cuando terminó, declararon ellos primero el día anterior, ayer, ¿verdad? Y yo no me quedé convencido, justamente porque no me contó el último detalle que yo necesitaba. Después tuvimos que pedir que vuelva ella para ampliar su declaración. Habla guaraní con mucha dificultad. Pero entiende, ¿verdad? Y ellos hablan exclusivamente en su dialecto. Ahora, doctor, con respecto a este local bailable, ¿no tiene tampoco imágenes de circuito cerrado? Los dueños no pueden tampoco declarar, a ver si pueden aportar algo más para sustentar esto que dicen las niñas. Ahora no tiene absolutamente nada. Inclusive la municipalidad de Mariscal Estigarribia procedió a desalojar a esa gente, ¿verdad?, que estaba viviendo en esa zona, porque es una zona afectada a la construcción de la ruta bioceánica. ¿Pero estaba habilitada esta zona, este local bailable, o estaba de manera clandestina? Clandestina, por supuesto. Ahora, fiscal, con lo que se tiene hasta ahora, ¿se podría dar una eventual acusación? Ahora mismo no. Con la sospecha que tenemos 6 meses para colectar. Ojalá podamos aclarar, como le anticipé al inicio, es una causa difícil. Sí. Pero vamos a utilizar todos los recursos y los medios probatorios que la ley establece. Ojalá que pueda llegar a tener convencimiento para una acusación fiscal. Hay que tener en cuenta también la otra parte de la historia, que son las personas procesadas, ¿verdad?, que mantienen su presunción de inocencia, mientras el Ministerio Público no pueda colectar elementos que nos permita tener convicción de su participación en hechos tan graves como el caso de homicidio doloso. ¿En cuánto tiempo aproximadamente estarían esos análisis de la autopsia? ¿Le dieron un tiempo estimativo? Porque eso también va a ser clave a la hora de cotejar algunos datos, doctor. Supongo 1 mes y medio más o menos.
Bueno. llevar su tiempo entonces. Eso ¿fue trasladado a la morgue judicial aquí de Asunción o permaneció? Asunción, ¿Sí? Asunción, sí. Bueno, fiscal, estamos expectantes entonces a las novedades porque, por supuesto, de tratarse de un homicidio, no puede quedar impune. Ahora, ahí se entiende, por supuesto, las limitaciones con respecto al recabamiento de datos, en fin, pero esperemos que se pueda dar con la verdad. Te agradecemos por tu tiempo, fiscal. Buenas noches. Hasta luego. El fiscal Lucrecio Cabrera hablándonos acerca de la investigación de la muerte de esta niña. Se presume un homicidio, incluso datos reveladores referente a lo que pasaba en sus últimas horas de vida, que estaba en compañía de este joven que está hoy imputado, pero que hasta el momento no hay muchos elementos en su contra. Incluso menciona el fiscal de que probablemente podría darse una sobredosis, dependiendo del examen que salga de la autopsia, porque no se tiene una probable causa de muerte hasta tanto se pueda decir científicamente. Tiene 6 meses la fiscalía para poder investigar, 1 mes y medio aproximadamente, que le va a dar esa información que va a sustentar, porque si no tienen esa información va a ser difícil que lo tengan detenido a este hombre, por más que lo hayan acusado 3 personas. Una es la que lo identifica perfectamente, pero las demás se contradicen un poco. Claro, y atendiendo justamente al lugar donde se dio, que bien sabemos cómo es en el Chaco la cuestión, zona desértica, carece de recursos, de tecnología, en fin, ¿verdad? Entonces eso hace con que se limite un poco la investigación, pero trajimos acá algunos datos también bastante importantes referente a muertes de niñas indígenas que se dieron de manera bastante similar y varios de estos casos quedaron impunes. Nos preguntamos nosotros si es que la investigación referente a la muerte, asesinato de mujeres nativas, tiene que ver justamente por esa condición o cuál sería la respuesta, porque no es posible que con todos estos casos que traemos, que son 10 aproximadamente, no se haya podido esclarecer. Y acá traemos un resumen. Fíjate, Raúl, crímenes de mujeres indígenas. Y vamos a empezar justamente por lo que respectaba al año 2018, que ocurrió en Capitambado, departamento de Amambay. Estamos hablando de una adolescente de 14 años, su cuerpo casi desnudo también fue encontrado, con ropas menores, en un maizal estaba el cuerpo ya sin vida de esta adolescente. La investigación sostiene que fue emboscada, retenida, abusada y luego asesinada por un grupo de hombres y no hubo detenidos. O sea que partamos por ahí. Este crimen que ocurrió en el 2018, similares características a la de esta niña de 13 años que ocurrió en el Chaco, pero en aquella ocasión ni siquiera detenido. Hoy por lo menos estamos hablando de imputados, pero desde el 2018 ya se empezaron a dar estos tipos de hechos que en perjuicio justamente de estas mujeres nativas y que no se esclarecieron. Hay otro caso y hay que decir que la mayoría de las víctimas son adolescentes, Sí. son niñas. Niñas. Las víctimas, esta. lastimosamente, 11 años. La niña que falleció también en la comunidad Ayoreo, Carmelo Peralta, departamento Alto Paraguay. La niña fue violada y luego asesinada. El principal sospechoso es un hombre de la misma comunidad que fue retenido por sus pares en ese momento. Y por lo menos acá hubo una persona detenida por la propia comunidad, porque muchas veces también ellos se rigen por sus propias leyes. Exacto. Y ellos le retienen y ahí lo castigan. Pero de tienen que acuerdo entregarlo a su- las autoridades. ¿O y cómo si le- queda eso? y ¿O si cómo le- les retienen ahí? Y si le quieren entregar, ellos le entregan, porque tienen también su ley consuetudinaria. Eso sí, ellos tienen, pero no prevalece por encima de lo que respecta justamente a nuestras leyes, la propia Constitución, porque en este caso hablamos de un crimen. Y acá no especifica que fue procesado el tipo. No, que le retuvieron. Que le detuvieron, pero hasta ahí, Ahí. ¿verdad? Y seguramente le dieron su castigo ahí Y fíjate terminó. que fue en el mismo año del primer caso que Sí. presentamos recién, 2018, y ahora vamos al 2020. ¿Cuántos años tenía la víctima? Indígena 12 también, 12 años, son niñas de la comunidad indígena Arroyo Cora, Capitán Mesa, departamento de Itapúa, en el año 2020. Se encontraba el cuerpo sin vida de Maricel, de la etnia guaranilla, domiciliada en la comunidad indígena Mandillú del distrito de Pirapó. Su cuerpo fue encontrado a las 13:50 del lunes 29 de junio en un maizal también ubicado, esto ubicado en la comunidad indígena Arroyo Cora, en el kilómetro 21 del distrito de Capitán Mesa. Ya les decía, falleció a raíz de una hemorragia fruto de una violación. Imagínate. Porque se las ve expuestas, pues, ¿verdad? Entonces Sí. como que las ven como un objetivo, un blanco bastante fácil. Nadie va a reclamar por ellas, porque en este caso, atendiendo justamente a que son libres en ese sentido, porque decía el propio fiscal, ni siquiera los padres denunciaron. No. Porque ella tenía esa libertad de manejarse dentro de la comunidad de esa forma. A veces no venían 2 días,
pero eso no significa, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando, como decía el fiscal, de un sindicado como agresor que no es de la comunidad, de la parcialidad. O sea, que es una persona de afuera, ¿verdad? Y que vio justamente como un objetivo Así fácil. como ellos nos llaman paraguayos. Vete paraguayo, vos te vas a una comunidad indígena, pago paraguayo, te dicen, para poder identificar. Exacto, a quienes no son de la comunidad. Exactamente. Otro Sigue la dato, lista, en el sí. año 2020, niña indígena también, 12 años. El 24 de febrero del año 2020, la niña fue identificada como Francisca Araujo Cáceres, perteneciente a la etnia Bua guaraní y oriunda de Curuguatí, departamento de Canindeyú. Su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción, uno de los casos que Impactó. impactó. Sí, justamente me tocó a mí seguir este caso, fue terrible. Recuerdo. Sí, Detrás recuerdo. de la terminal de ómnibus, que era en un patio baldío. Fue mutilada. Sí, primeramente el olor fétido Sí. alertó a los vecinos, empezaban a buscar, pensaban que era animal muerto. Después, cuando abrieron la mochila, ya se encontró una pierna y ahí... ¿Cómo había quedado este caso? Y este caso, Según recordás. En aquella ocasión hubo detenidos. uno de los casos con condena, Is. Bueno, y a mí me asusta esta lista, señores, porque a medida que vamos avanzando, las edades van disminuyendo. Sí. En este caso, 10 años. En Naranjito, apartamento de San Pedro, año 2021. ¿Qué pasaba allí? Esta niña indígena del pueblo, no sé si voy a pronunciar bien, pero es Sahuayamacha, fue asesinada al lado de un arroyo y su cuerpo fue hallado desnudo en la parte de abajo. Y la causa de muerte, asfixia. Imagínate las formas violentas en las que fueron muertas y siempre dentro del mismo contexto que es el abuso previo, abuso sexual previo y es posterior asesinato. Y seguimos con la lista. Seguimos y vamos a hablar de la niña de 13 años, Delia López Yegros, que ella fue asesinada también. Es terrible y nos toca muy fuerte por un hombre indígena, no indígena, mejor dicho, de 26 años, ¿Viste? que fue capturado. Y se aprovechan de su inocencia. De la vulnerabilidad que Sí. significa ahora, porque justamente estigmatizan pues porque se tratan de niñas nativas. Sí. Mabe hoy no reclamamos AIN. ¿Por qué? Porque sus padres son de pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, andan luego por la vida de esa manera y los ven como presas fáciles, las ven como presas fáciles, pero es terrible por la forma en cómo se dieron. Lo que mencionabas, vos que te tocó cubrir, ese fue uno de los casos más dantescos. O sea, que Sí. encima que la mutilan y guardan dentro de una mochila, o sea, eso fue premeditación absoluta. Totalmente. Para Despistar. no dejar rastro supuestamente, pero finalmente la encontraron. Bueno, y por otra parte, en el año 2022, porque sigue la lista, señores, agradecemos muchísimo a la gente del observatorio que nos hizo llegar, principalmente a Fátima Rodríguez, esta lista que nos choca porque, para no decir todos los casos, la mayoría quedaron de manera impune. No se logró ninguna condena. Esto se daba en Pedro Juan Caballero, 21 de febrero del 2022. Departamento de Amambay, esta joven indígena que fue asesinada y arrojada en un zojal, se incluye en esta alta lista. Hasta lograr la identidad de ella no se tiene aparentemente la identidad del autor y se esclarezcan los detalles de su crimen. O sea que ni siquiera la identidad de ella, porque se dio este mismo caso. No estaban reconocidos, pues. No estaba dentro del sistema, del registro. No tenían cédula. ¿Y no? Y es difícil de esa forma. Y sigue la lista. Y acá realmente toca mucho. 2023, Micaela, de 15 años. Febrero del año 2023, junto a Fanny Ferreira Montero, jóvenes adolescentes del pueblo Engste, puede ser, de Cacique Mayeto. Sus cuerpos fueron arrojados desde una camioneta en una cuneta y mediante un circuito cerrado se pudo llegar al hombre que intentaba deshacerse de sus cadáveres. El hombre argumentó que se ahogaron en el Tajamar, esto también en el Chaco, que había pasado y causó gran conmoción de la propiedad que él cuidaba, pero sus familiares y las organizaciones indígenas dicen que no tiene sentido el argumento pese a la autopsia que se
labró en ese momento como ahogamiento. Además, el hombre era amigo en Facebook de Micaela, de 15 años. Este también fue un caso muy terrible en el Chaco. Se ve perfectamente en ese video de circuito cerrado cuando el hombre se deshacía de los cuerpos en un tajamar. Y producto de eso fue el ahogamiento, pero ya el abuso, todos los signos. Se constató todo. Exactamente, se constató todo eso. Sin Encima, él embargo, no podía prevaleció. aducir que no las conocía. No, ¿Verdad? porque la tenía una como amiga en el Facebook. Qué terrible, ¿verdad? Y el crimen de Mariela Gómez también. A ver, 15 años en Pedro Juan Caballero. Ahí está. 2024. Esta joven indígena que fue asesinada a puñaladas dentro de la propia comunidad. El principal sospechoso es un hombre de 32 años y así seguía la lista, ¿verdad? Y hoy que estamos completando con Valeriana, es el nombre de esta niña de 13 años que fue reportada como desaparecida el 23 de abril último. Posteriormente se la encuentra muerta en estas circunstancias que ya estábamos justamente contándoles recién con el contacto con el fiscal Lucrecio Cabrera, que esperemos se pueda esclarecer, que se pueda dar la condena correspondiente en el caso que existan responsables, porque de momento se sospecha una muerte por sobredosis, pero no se puede dar mucha información porque el cuerpo ya está en un avanzado estado de descomposición, o sea que y sé que a simple vista ni siquiera de Catuyo ya o recopa algún tipo de herida punzante o de arma de fuego, ni siquiera rastros de violación, se puede constatar así a simple vista. Nada de eso, nada más que esperar la autopsia. Hay un caso que nos pasó un poco, pero que fue muy sonado, el que ocurrió acá cerquita nada más en la ex cervecería. Sí, me acuerdo. Que se encontró también dentro de ese local a una niña indígena también de 13 años que fue abusada y asesinada también dentro de ese local, porque hay que decir, es una cruda realidad lo que viven las niñas indígenas, no solamente en sus comunidades, sino que también aquí en la capital, en la terminal de ómnibus. Cuántas niñas indígenas que son llevadas, abusadas. Y están expuestas, son en Mariano Roque Alonso. Son prostituidas por sus propios progenitores o caciques, que es lo que vimos constantemente. ¿Cuántos procedimientos ya hizo la gente del Índico en el Ministerio Público, en las inmediaciones y también del Ministerio de la Niñez en los alrededores? Pero no se puede erradicar eso, o sea que se las lleva, pero un poco después vemos a las mismas rescatadas en el mismo sitio. Eso es porque no existe un trabajo de contención permanente, de manera sostenida, ¿verdad? Claro, porque lastimosamente le es fácil conseguir de esa manera el dinero como para poder posteriormente comprar lo que es para su consumo, que muchas ya cayeron también en esa adicción.